En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. San Pedro Regalado es el primer santo franciscano español. Nació hacia el año 1390. Podemos conocer por una placa colocada en la plaza del Ochavo, esquina con la calle de Platerías, el emplazamiento aproximado de su lugar de nacimiento. Sus padres, Pedro y María de la Costanilla, eran nobles de cuna y de arraigadas virtudes cristianas. Fue bautizado en la pila bautismal que se conserva en esta iglesia del Salvador. Siguiendo la tradición de las inscripciones colocadas en batisterios antiguos, en esta pila bautismal también se colocó una inscripción preciosa. Pueden verla ustedes. Pronto sintió la vocación de ser franciscano, a los que había conocido en el convento de San Francisco de la Plaza Mayor. Ingresó en el noviciado de la reforma promovida por Fray Pedro de Villacreces, que había estudiado en París, Tolosa y Salamanca. Saltaba a la vista la distancia entre la regla y la vida de San Francisco de Asís y el estilo relajado de entonces. La mediocridad del entorno contrastaba con la vitalidad de los orígenes. Por eso la reforma era un clamor. Junto a su paisano Pedro de Villacreces, y entre el eremitorio de la Aguilera y el del Abrojo, transcurrió la vida auténticamente franciscana, evangélica y apostólica de Regalado. Por eso fue llamado el Santo del Duero. Murió el año 1456 en la Aguilera, donde se conserva su sepulcro. Fue canonizado el año 1746 y desde ese mismo año es patrono de nuestra ciudad, como dicen los títulos nobiliarios, la muy noble, muy leal y heroica ciudad de Valladolid, y es también patrono de la diócesis entera. Nuestro patrono, queridos hermanos, es una transparencia del poverero de Asís. Perteneció San Pedro Regalado, por espíritu y profesión, a la orden de los frailes menores. El Evangelio que hemos escuchado habla también de la minoridad, de la pequeñez evangélica de nuestro santo. Jesús bendice al Padre, porque los misterios del reino se los ha ocultado a los sabios y entendidos y se los ha revelado a los pequeños. A la revelación de Jesús cierran sus oídos los autosuficientes y los sencillos, en cambio, escuchan con docilidad. Hay una sintonía, queridos hermanos, entre apertura humilde del hombre a Dios y comprensión del Evangelio. Hoy celebramos la fiesta también de Nuestra Señora de Fátima. A unos niños pobres
el Señor, a través de la Virgen, transmitió un mensaje destinado a la humanidad entera. ¿Qué aprendió nuestro patrono en la comunicación con Dios? Su vida sería un enigma si prescindiéramos de esa comunicación con el Señor. ¿Qué cambios experimentó con la acogida del Evangelio? San Pedro, queridos hermanos, halló en el encuentro con Dios una fuente de vida nueva. Dios pacificó su corazón, derramó en su interior un gozo permanente, ya que un santo triste es un triste santo. Dios le hizo comprender el misterio de la cruz, a la que se abrazó como fuente de luz. La misericordia de Dios le hizo compasivo. Junto a nuestro Señor aprendió la libertad auténtica, renunciando a los lazos del dinero y del poder. La fraternidad servicial y afable brotaba de su corazón. Es un santo enormemente atractivo. San Pedro Regalado practicó las obras de misericordia porque él tuvo un corazón compasivo. Estas obras de misericordia que por primera vez formuló San Gregorio Magno y a las cuales nos está invitando constantemente el Papa Francisco en este año jubilar. Permítanme recordar algunos rasgos de la fisonomía evangélica de nuestro patrono, rasgos que han puesto de relieve sus biógrafos. Hay algo que sorprende: la penetración admirable del corazón de las personas y la clarificación de las situaciones en su complejidad derivaban de su espíritu limpio y de la verdad del amor y la libertad que Dios había vertido copiosamente en su corazón. Se necesita ojos y corazón limpio para ver en profundidad. Hay algunos rasgos, por ejemplo, así dice uno de sus biógrafos: visitaba solícito a los enfermos y, colocado a la cabecera de su lecho, introducía con sus afectuosas y dulces palabras en el alma del paciente la confianza y la paciencia, dejándoles consolados y con una gran tranquilidad de espíritu. Su presencia respetuosa, cercana y afable era, podemos decir, como un bálsamo para el enfermo. A través de él, la luz del resucitado llegaba hasta la cama de los pacientes. ¿Qué lección para nosotros, queridos hermanos, nos deja nuestro patrono a la hora de visitar a los enfermos? Otro rasgo: acudían a consultarle los que, agitados en el seno de sus familias por terribles disensiones y disgustos, habían buscado inútilmente la tranquilidad y el sosiego, y con aquella afabilidad y dulzura que formó el carácter distintivo de toda su vida, lograba restablecer la interrumpida armonía, desapareciendo para siempre los domésticos disturbios. Hasta aquí el rasgo que un biógrafo dice de nuestro patrono en relación con las familias. Queridos hermanos, hace poco hemos recibido la exhortación apostólica que recoge los frutos de 2 asambleas del Sínodo de los Obispos sobre la familia. Podemos decir que la actuación de San Pedro Regalado, aconsejando a las familias en sus crisis, también hoy hay crisis en las familias, como entonces había. La actuación de nuestro santo es como una encarnación anticipada del escrito del Papa. Queridos hermanos, acudamos a nuestro patrono ante los desafíos que padece el matrimonio y la familia, hoy seguramente especialmente agudos.
La lectura tomada de la carta de San Pablo a los filipenses, que ha sido proclamada, nos exhorta a la alegría en el Señor. Nosotros somos mensajeros de Evangelio, no de malas venturas. Dice el texto de la carta: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. La paz de Dios custodie nuestros corazones y esté siempre con nosotros, queridos hermanos. La exhortación apostólica dice bellamente: los casados lo sabéis mejor que yo. La alegría matrimonial, que puede vivirse aún en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y descanso, de sufrimientos y de liberaciones. Nuestro santo, con su forma de actuar, era pacificador en las familias. También esta exhortación apostólica nos invita a ser pacificadores. No estemos como al margen de las crisis que puedan ocurrir y de las cuales nosotros tengamos constancia, para acercarnos siempre con respeto. Nuestro patrono puede decir una palabra de sabiduría, de aliento y de confianza a los matrimonios y a las familias. Bajo la protección de San Pedro Regalado, ponemos las familias de nuestra provincia, de nuestra diócesis, a quien invocamos como patrono. Hermanos y hermanas, acudid confiadamente a Él en vuestras alegrías y en vuestras pruebas en las familias. Por algo es nuestro patrono. Que por su intercesión hallen paz las familias en sus disensiones y paciencia para cargar la cruz del Señor. También en la familia hay cruz. Depositemos en el Señor el peso de nuestra vida y con su poder será aligerado. Que se restablezca la paz cuando está puesta a prueba. Que por el amor nos perdonemos unos a otros cuando alguien tiene queja del otro. Otro rasgo de la vida de nuestro santo. Su caridad para con los pobres fue ilimitada y repartía con liberal y generosa mano parte de las limosnas que recogía. Había sido nombrado limosnero del convento y Regalado suscitaba de ordinario la simpatía de la gente para darle algo, pero cuando recibía desaire y se le cerraba la puerta, no respondía con malas palabras, sino humilde y pacientemente, con un semblante distinto. Siendo portero del convento, después de asistir al refectorio, se presentaba en la portería con una grande olla y un cesto con pedazos de pan, y socorría las necesidades de una multitud de pobres. Esos pobres de los pueblos cercanos que acudían diariamente al eremitorio donde él vivía en cada momento. Al distribuir el alimento, lo hacía como un padre tierno con sus hijos. Así comenta el biógrafo. El amor de Dios Padre le llevaba a compartir con sus hermanos los dones y las necesidades, las dos cosas, lo que se tiene y de lo que se carece. La caridad no quedaba en buenos sentimientos y en nobles deseos. Esto aprendemos en el Evangelio. Emitía nuestro santo una lección que es muy actual, de hoy y de siempre, aquí y en todas las latitudes. Cuando el hombre, queridos hermanos, no cede a la avaricia, que es una especie de esclavitud, está libre para compartir, para dar y para recibir. La avaricia esclaviza. En cambio, el ansia de dinero
cierra el corazón de las personas a la fraternidad solidaria. Y este mismo afán, cuando es desaforado, lo conocemos sobradamente, conduce a la corrupción económica y a la evasión fiscal. Nadie dice que no necesitemos dinero, pero el dinero no es nuestro Dios. Bella lección nos imparte San Pedro Regalado en relación con la utilización de los bienes. Podrán variar, queridos hermanos, las formas sociales del compartir, pero el espíritu es el mismo. A dignificar una sociedad contribuyen muchos factores. Yo quiero subrayar ahora particularmente el factor de la honradez moral. Para actuar moralmente necesitamos leyes justas, evidente. También los medios de comunicación nos ponen en precaución para no exorbitarnos. Se necesita, evidentemente, también la seguridad que nos proteja. Necesitamos también la justicia que ponga las cosas de nuevo en su punto. Pero yo quiero subrayar lo siguiente. Necesitamos una vinculación personal desde la propia conciencia de carácter moral para actuar también cuando nadie, en principio, pueda ser testigo de nuestro comportamiento. Actuamos moralmente ante Dios, o si queréis, ante la verdad y ante el bien, que resuenan en la voz de nuestra conciencia. Se dice muchas veces que necesitamos una regeneración también moral. No vendrá esa regeneración moral sin un acrecentamiento de la responsabilidad en conciencia. Hace unos años puso en circulación Cáritas un eslogan que pocos días antes de hoy he podido ver en una parroquia. El eslogan suena así: vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. No es un juego de palabras, ni es un acertijo para probar nuestro ingenio. Contiene una verdad profunda y una excelente lección moral. Vive sencillamente. ¿Qué queremos decir con ello? Significa no dejarnos atrapar por las redes del tener, del poseer, del poder, del dinero. Es de sabios prescindir de tantas cosas que no son necesarias ni a veces convenientes. Como la avaricia es insaciable, también lo experimentamos todos, incesantemente nos tiende nuevos lazos. Ay de nosotros si entramos en ese dinamismo. Terminamos siendo víctimas dignas de compasión. Nuestra vida sencilla, dice la segunda parte de ese eslogan, hace posible que muchos otros puedan vivir y que posean lo imprescindible. El acumular de unos repercute negativamente en la vida de otros, privándoles a veces de lo más elemental, y también la inversa. La generosidad de tantos, y yo aprovecho la oportunidad para dar gracias por esta generosidad, nos ayuda a vivir más desahogadamente todos. Todo cristiano es discípulo del crucificado, y un franciscano además, como era nuestro santo, se distingue por el carisma del amor a la cruz del Señor. La constante adoración, dice el biógrafo, la constante adoración de la cruz, signo precioso de nuestra redención, la dio a mostrar con esta salutación que diariamente repetía San Pedro Regalado. Son unas frases preciosas. Dios te salve, Santísima Cruz, árbol de vida,
brazo divino, llave del cielo, trono de sabiduría, abismo de misericordia, luz del mundo, medicina del alma, vida de nuestra vida, muerte de nuestra muerte, seña de paz y tesoro de los escogidos. A ti recurro con devoto corazón, como el marinero que después de largo viaje ve el puerto de la salud y del refugio. Son frases que repetía nuestro santo. San Pedro Regalado invocó con fe y esperanza la cruz. Nosotros somos cristianos. La cruz es nuestro signo y nuestra esperanza. Voluntariamente se impuso diversas formas de cruz, también contextualizadas en su tiempo. Y no se resistió a la cruz, que es inseparable de la vida. La cruz es inseparable de nuestra vida. Y si la rechazamos por una parte o por otra, asoma por la siguiente. Es inseparable. Consigo mismo era muy exigente y con todos era inmensamente amable y comprensivo. Cargó nuestro santo con el yugo del Señor y con la cruz de que nos ha hablado el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, me alegro mucho de celebrar un año más con todos la memoria de San Pedro Regalado, y con la memoria viene nuestro gozo y nuestra fiesta, y también pongámonos a la escucha de sus lecciones. Os deseo que las fiestas de nuestro patrono sean gozosas y pacíficas, amigables y familiares, que nuestra convivencia como ciudadanos nos impulse a vivir a la luz de nuestro patrono, también ejercitando la justicia y la solidaridad. Somos nuestra generación, los que ahora la formamos, como un eslabón viviente de una cadena secular que viene de nuestros antepasados, de siglos. Recordamos a nuestros antepasados en la oración y en la gratitud. Y, queridos hermanos, os invito a que transmitamos confiadamente la herencia que hemos recibido a las generaciones que van llegando. Es una fiesta muy importante para nosotros. Tenemos un patrono que tiene tanto que decirnos. Buena fiesta para todos. Así sea.